Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tras las fiestas de Navidad, Epifanía y Bautismo de Jesús, iniciamos hoy lunes el tiempo ordinario, que se verá interrumpido, si Dios lo permite, el miércoles 6 de marzo, cuando demos inicio al tiempo hermoso de la Cuaresma. Durante las 9 primeras semanas del año, hacemos la lectura continuada del Evangelio según San Marcos, el primero que se puso por escrito y el más corto de los evangelios. Es el Evangelio del cual se desprenden también los otros sinópticos, o los que lo tienen como base. De manera sencilla, concreta y popular, irán pasando durante estas 9 semanas ante nuestros ojos los hechos y palabras de Jesús, poniendo más relieve en sus acciones. A San Marcos le interesa presentar la persona de Jesús, con su historia personal, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de ira y enojo. Marcos quiere presentarnos desde el principio el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. No leeremos los primeros 13 versículos, porque ya se leyeron y se meditaron durante los domingos precedentes. Son los versículos que nos relatan muy brevemente la predicación de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Comenzamos entonces hoy en el versículo 14. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Jesús inicia su vida pública. Empieza a proclamar el Evangelio, que lo resume en una expresión sencilla y llena de significado. Se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Meditemos brevemente en estas palabras de Jesús. Se ha cumplido el tiempo. El tiempo de espera que se vivía en Israel había acabado. Había terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza un tiempo nuevo. Jesús comienza a recorrer las aldeas de Galilea, predicando un mensaje muy original, fresco, novedoso y muy sorprendente. Decía a todos Jesús: el reino de Dios está cerca. Con gran autoridad Jesús sorprende a todos anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a declarar. Dios no es un Dios distante y lejano. Dios está aquí entre nosotros y ha venido a instaurar su reino. Dios se ha acercado tanto que lo podemos tocar. Dios es bueno
y es un Padre amoroso y misericordioso que nos ama y nos perdona. Este es su mensaje. Esta es la buena y alegre noticia de Jesús. Jesús no experimenta a Dios como un Dios juez, implacable y castigador, sino como una presencia cercana, buena y amistosa, que está buscando abrirse camino con nosotros y entre nosotros. Y también les decía Jesús, conviértanse. Después de encontrarse con Jesús y de escuchar con el corazón abierto su mensaje, nadie puede seguir viviendo como antes. Nadie se encuentra con Él y sigue su vida como si nada hubiera pasado. Jesús siempre toca y transforma los corazones, siempre. Quien se encuentra con Jesús y quiere seguirlo, inevitablemente debe devolverse a Dios y cambiar de manera de actuar y pensar de un modo radical. Quien quiera seguir a Jesús debe de aprender a vivir en estado permanente de conversión. Y finalmente los exhortaba, crean en la buena noticia del Evangelio. Jesús espera que tomemos en serio todo esto que Él nos está diciendo. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios está entre nosotros y con nosotros, y tiene un proyecto de amor para nuestras vidas. Hay vida y esperanza para todos nosotros. Jesús espera que creamos en Él y en su mensaje. Así que, hermanos y hermanas, creamos que sí es posible humanizar el mundo siendo como Jesús. Creamos en la fuerza liberadora y sanadora del Evangelio. Creamos que sí es posible comenzar de nuevo y vivir una nueva vida. Creamos que Jesús sí puede sanarnos, sí puede liberarnos y restaurarnos. Ahora bien, Jesús es consciente de que su misión evangelizadora no debe realizarla en solitario. Si Dios es Padre y nosotros somos sus hijos, eso quiere decir que todos somos hermanos. El modo de hacer visible y patente que todos somos la gran familia de Dios es conformando la comunidad de discípulos, es aprendiendo a vivir en comunidad, amándonos los unos a los otros, como damos testimonio de que somos hijos de Dios. Jesús se dirige a orillas del lago de Galilea para buscar a los que en adelante serán más que sus discípulos, serán sus amigos, sus hermanos, su familia. Fijémonos también en algunos detalles de este primer día de la misión de Jesús según la narración de San Marcos. Jesús es la novedad, la frescura de Dios, la alegría renovadora del Evangelio. Juan Bautista, como todos lo sabemos, era un profeta austero y ermitaño que vivía en el desierto, y quienes querían escucharle debían ir a buscarle a él en el desierto para escuchar su mensaje. Jesús, en cambio, no va al desierto. Jesús se va a la ciudad, a las zonas portuarias, a las orillas del lago de Galilea. Aquella era una zona fronteriza donde confluían gentes de pueblos paganos. Jesús va en busca de la gente. Él irrumpe en la vida cotidiana del ser humano. Se sumerge en las muchedumbres. Jesús no se sienta a esperar que las gentes vengan a buscarle, como si lo hacían los maestros de aquel tiempo, que se sentaban a esperar a que los discípulos
le fueran a buscar. ¿No nos dice el texto de San Marcos que Jesús puso un aviso en el periódico del pueblo que decía: si le interesa conocer el Evangelio, llámeme? No, ese no es el estilo de Jesús. Jesús no se hace propaganda. Jesús sale y va en busca del alma humana, porque sorprendentemente y maravillosamente así es Dios. Es Él quien toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. Jesús, como Dios y como hombre, toma la iniciativa. Baja de su trono, nos busca, se acerca amistosamente, nos habla, trata de establecer una relación con nosotros, porque nos ama y quiere ofrecernos a todos la nueva vida que ha venido a traernos al mundo. Qué bello y gratificante que resulta para el alma creer en un Dios así, tan cercano. Yo lo imagino allí en medio de los pescadores y los comerciantes, sonriendo, saludando, deteniéndose para conversar con algunos viajeros, tratando de entablar una amistad. Lo primero que Jesús desea tener son amigos, personas que quieran compartir su vida con Él, para así poder compartir su misión, y es Él mismo quien sale a buscarlos. Es amistoso Jesús, no es nada antisocial ni es un ermitaño. Él va y se inserta en los ambientes y comienza desde ahí, desde el corazón de la humanidad, a evangelizar. Y sorprendentemente Jesús llama a los que quizás ningún otro maestro llamaría, para que sean discípulos suyos. Jesús se va a la orilla del mar y busca gente común y corriente, gente ordinaria, gente trabajadora, pero sin ninguna preparación especial. Él no necesita de nuestra habilidad, Él necesita de nuestra disponibilidad. Para ser discípulo es necesario dejarse encontrar, dejarse hacer. No se trata de conquistar, sino de ser conquistados. No se trata de hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él dice. Y se trata también de dejar a un lado los ídolos que nos hemos creado. Las comodidades, las seguridades, el confort, incluso la familia, dejarlo todo para seguir a Jesús. Los llamados por Jesús están representados por dos parejas de hermanos. Todos están llamados por igual al reino de Dios que se anuncia. No hay privilegios para nadie. Para todos es el llamado. Estos primeros discípulos de Jesús no pertenecían a la clase sacerdotal que controlaba el templo, ni al grupo de los fariseos o letrados, ni a los saduceos que conformaban la aristocracia terrateniente. Más bien provenían de Galilea, una región mal vista por la ortodoxia judía, llena de gente descreída y propensa a revoluciones en contra del orden establecido. El texto dice que Simón y Andrés estaban echando las redes en el lago, es decir, eran de condición humilde. Al parecer no tenían ni siquiera una barca propia, eran unos pescadores asalariados. En cambio, Santiago y Juan estaban en una barca remendando sus redes. Es decir, su condición parece ser más privilegiada. Tienen barca propia, son hijos de Zebedeo, gozan de ventajas. No hay exclusión en el corazón de Jesús. Unos y otros son llamados por el Señor. Jesús te llama a ti
y me llama a mí. Nos llama a todos por nuestro propio nombre. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Y no se fija en nuestra condición, ni social, ni económica, ni en estudios. Jesús hoy sigue buscando amigos, hombres y mujeres de buena voluntad, que quieran compartir su vida con Él, para así poder compartir su misión. Lo importante de este texto es recordar que Jesús es el que llama, y los que son llamados lo siguen inmediatamente. Si el Señor nos está llamando, es para que lo sigamos de inmediato. Jesús inicia en torno suyo el grupo de discípulos. No es un maestro que enseña sentado en su cátedra. Es un maestro que camina por delante, un maestro que va al frente, dando ejemplo con su propia vida. Sus discípulos no son tanto los que, estando sentados, aprenden muchas cosas de él, sino los que lo siguen, los que caminan con él y lo imitan. Somos invitados hoy a convertirnos, o sea, a ir aceptando en nuestras vidas la mentalidad de Jesús. Convertirse significa cambiar, abandonar un camino y seguir el de Jesús. Que el Señor convierta nuestros corazones y nos capacite como discípulos misioneros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.